No te preocupes, Roselena. Entonces, disculpen, se cayó el internet de la casa y ahora estoy con mis datos para poderme reconectar. Entonces, le estaba diciendo en el momento que se cayó esto, que el profesor Bisbal plantea algo con el cual yo estoy de acuerdo, y es que él marca distancia con los planteamientos que en algún momento hizo la Escuela de Frankfurt, donde, bueno, ahí hay autores muy importantes y obras que, por supuesto, hay que conocer, pero que la lectura que hacían era una lectura como, ¿cómo decirlo?, moralista, ¿no? Es decir, los medios de comunicación representaban una cosa que ellos llamaron la industria cultural. La industria cultural era desde los programas de televisión donde hacían comiquitas hasta incluyendo Hollywood, eran muy malvados y estaban dirigidos a replicar el modelo ideológico de la explotación capitalista, bla, 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 bla. Él dice, no, hay que ir más allá de eso porque efectivamente, así como los medios de comunicación convencionales y las nuevas opciones que nos ofrecen la tecnología pueden ser utilizadas para dañar, para mentir, todo esto que hemos llamado el fake news. Ahí está el amigo Putin para dar cuenta. Rusia tiene una oficina donde hay miles de personas dedicadas las 24 horas del día a mandar falsas noticias a las redes. China hace otro tanto, pero además tiene un gigantesco sistema. Ellos tienen un cuerpo de policía digital. Se calcula que pueden ser, como todo lo que tiene que ver con el Partido Comunista, todo es un misterio, una cosa, pero se calcula que pueden llegar a tener hasta 100.000 personas, 100.000 personas dedicadas a espiar a los ciudadanos chinos a través de las redes. Y otras cosas grotescas y terribles que ellos han ido desarrollando. Entonces, efectivamente, sí, pero digamos que es un debate antiguo. Es decir, los cuchillos pueden ser utilizados para preparar sopa o pueden ser utilizados para agredir a un vecino. Entonces, el debate no es el cuchillo. El debate no es sobre el cuchillo, el debate es sobre la conducta de los seres humanos con respecto a ciertas herramientas. Ese es el debate. Entonces, lo que plantea ahí muy inteligentemente el profesor Marcelo Bisbal es que hay que tener una lectura mucho más abierta, mucho más comprensiva, incluso vamos a utilizar esta palabra que no me gusta mucho, pero que a mucha gente le encanta, más holística de lo que es las oportunidades de comunicación. Porque además muchas veces, a ver, basta pasearse por las redes para ver la cantidad de estupidez humana que ha encontrado su gran oportunidad de hacerse famoso a través de las redes. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Cualquier pendejo empieza a poner estupideces en las redes y se convierte en influencer, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, hay jóvenes, entre jóvenes y adolescentes, tanto muchachas como muchachos, ustedes deben haberlos visto, esperemos que no los sigan, confío en su inteligencia, que se caracterizan por dos cosas. O ponen información, entre comillas, transgresora, porque trata de temas sexuales. Después de los años 60 no hay nada transgresor en el tema sexual. Eso ya indica que no están muy bien informados. O empiezan a mandar cientos y cientos de tweets con la primera anormalidad que les vino al cerebro, ¿no? Cosas como, hoy amanecí sin ganas de levantarme. Entonces, 4.400 retweets. Dios mío, ¿no? Entonces, si él no quiere estar contigo, no vale la pena. Déjalo ir. 8.484 retweets. Y así una imbecilidad después de otra, ¿no? ¿Eso qué demuestra? Bueno, eso que demuestra que los imbéciles son una mayoría significativa en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. Pero por otro lado, en las redes sociales, usted puede acceder a cuentas de personas importantísimas. Usted decide, ¿ok? O sea,
Usted decide si sigue a Barbarita XM o decide a seguir a Fernando Savater, el gran filósofo español, ¿ok? O decide seguir a Barack Obama o decide seguir al jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Harvard. Eso lo decide usted. O sea, usted decide si se conecta con la estupidez humana o se conecta con otra cosa. ¿Ok? Usted decide si escucha los conciertos de Brandenburgo de Bach o decide escuchar a Daddy Yankee. Esa es su decisión. Usted decide si se hunde en la miseria humana o usted se eleva sobre ella. Eso es un tema. Entonces, eso apunta el profesor Bisbal, es decir, hay que ver, evidentemente, que estas redes, estas posibilidades tienen pueden ser una herramienta para causar daño, como lo demuestra el cúmulo por ejemplo, de cuentas fantasmas para generar tendencias falsas, pero también sirve como un mecanismo de información novedoso. Entonces el profesor dice, bueno, vamos a quitarnos las gringolas que nos vendió la escuela de Frankfurt. También vamos a quitarnos las gringolas de que, ay, esto es una maravilla. No, esto no es una maravilla por sí mismo, sino es una oportunidad. Entonces, digamos que ese es el gran planteamiento central que hace Bisbal, pero además plantea, mira, esto ha implicado una serie de cambios. Aquí hay varios autores que él cita, sobre todo hay un autor que a mí me parece muy bueno, un español, que se llama Manuel Martín Serrano. La primera vez que lo cita está en la página 341 de nuestro manual. Quisiera revisarlo directamente porque creo que dice cosas que son muy interesantes. En cuanto él habla, y Marcelino Bisbal habla de una cultura mediática que tiene unas características, y creo que Serrano las resume de una manera muy acertada. Dice, han afectado la distribución y el uso del tiempo existencial de las personas. Efectivamente, es decir, las nuevas, la dimensión mediática, informativa en la que viven los seres humanos ahora, ya no es algo puntual como ocurría antes con la radio, la televisión o el cine, sino que estar comunicado es una presencia constante. Es decir, usted y yo y todos estamos comunicados las 24 horas del día, y ya sea que estemos en la universidad, ya sea que estemos en un supermercado, ya sea que estemos en cualquier lugar, ¿verdad? Estamos viviendo una doble vida que al final termina siendo una sola. La vida real, presencial, en contacto con otros seres humanos, y la vida en contacto con las redes. Dice después él, además de la transferencia de tiempo, los medios de comunicación han recibido una transferencia de funciones comunicativas. Efectivamente, es decir, lo que antes se comunicaba a través de una carta, imagínense una carta, o una llamada telefónica, fíjense que hasta se ve feo llamar por teléfono ahora, o sea, llamar por teléfono es una cosa de viejo, prácticamente. O lo que antes se lograba a través de un meeting político o de una reunión del partido, o una reunión simplemente de amigos, ahora se logra a través de esto. Dice también él, han afectado el empleo y disfrute de los espacios privados y su significado afectivo. Igualmente, el uso de los espacios públicos se ha visto alterado, es el repliegue hacia el ámbito privado. Es decir, efectivamente, y digamos que lo de la pandemia lo que hizo fue exacerbar esto que ya venía ocurriendo. Es decir, prácticamente yo sí escucho al profesor Edimar. Edimar no nos escucha. ¿Me escuchan los demás? Ok, gracias. Bueno, esperemos. Gracias, William. Esperemos que Edimar retome Puede ser que tocaste cualquier cosa en la pantalla y se te desactivó. O, Mosca, Edimar, si estábamos oyendo clase, recibiste una llamada de WhatsApp, por WhatsApp,
eso ocurre, a mí me ha pasado, me desactiva funciones de Zoom. Así que de repente a lo mejor es que te vuelvas a conectar. Entonces, efectivamente, o sea, ya tú tienes incluso fiestas, actividades. Creo que en el caso venezolano, por ejemplo, es llamativo como a mí me consta, sé de familias que compartieron la cena de Navidad, compartieron eventos navideños, teniendo a la familia fracturada en diferentes partes del mundo y lo hicieron a través de reuniones de Zoom, cosa que a mí me parece eso conmovedor. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, también lo privado ha sido mezclado. Pero no digamos eso y métase en lo que implica, por ejemplo, la intimidad de la sexualidad, es decir, la sexualidad canalizada no presencialmente. Ahí hay todo un terreno que ha ocurrido a través de WhatsApp, a través de Zoom y a través de otras plataformas. ¿Ok? Dice este autor Serrano, han hecho posible el predominio de valores particularistas y etnocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Han convertido la vida privada en un centro tan importante como el resto del mundo. Por eso habla de etnocéntrico. Si eso además lo vinculamos con experiencias identitarias, muy típicas, por ejemplo, de todo lo que es LGTBI, entonces todavía esto se refuerza más. Dice, han establecido nuevas dialécticas entre las comunicaciones personales y las comunicaciones mediadas. Es el tema de las mediaciones sociales que logran las imágenes y las letras impresas en lo que tiene que ver con la construcción de la realidad. Una realidad a distancia, pero afectiva y efectiva, que no habla de quiebres y fragmentos existenciales. Efectivamente, una de las cosas que estamos viendo con esto es que antes, para poder conocer lo que le pasaba a otros, necesitábamos la mediación de los medios convencionales, la televisión, la radio, etc. Ahora no hay mediación, usted se entera directamente. Eso es un primer elemento, pero además, y esto me parece importante, alguien pudo pensar en algún momento que todas estas tecnologías iban a debilitar la comunicación escrita y todo lo contrario, la han repotenciado y tiene un impacto mucho más importante. Por eso incluso por razones de trabajo, yo me he dado cuenta que si yo quiero que algo le hagan caso en un grupo de WhatsApp pero laboral, que le paren, no dejo mensajes de voz, sino que lo pongo por escrito, tiene mayor impacto, le paran más. Esto es interesante. Hay otra cosa importante que tiene que ver con la aparición de lo que algunos comunicadores sociales han llamado el periodista ciudadano o el ciudadano comunicador. Dice, han derivado en una vinculación de dos actividades que estaban separadas, el informar lo que acontece y el intervenir en lo que acontece. Es decir, ya no hay diferencia. Es decir, el joven de Kazajistán, ustedes saben que en Kazajistán ahora hay una sublevación que está siendo brutalmente reprimida por el régimen de ese país, con la invasión de Rusia y el silencio vergonzoso de las pusilánimes democracias europeas, ¿verdad? Bueno, el joven que está ya dando cuenta de lo que pasa, que seguramente no tiene un título de comunicador ni le hace falta, al mismo tiempo es un activista político y un activista de derechos humanos y activista social. Eso se ha juntado con la situación que estamos viviendo ahora. Pero por otro lado, dice aquí, no han modificado en nada los factores que determinan la marginación comunicativa. Y esto tiene que ver con el hecho de que millones de personas, a pesar de que esto se ha generalizado y tú hablas de cifras enormes de millones de personas conectadas, igualmente son muchos más los que no tienen acceso a este tipo de información, a estos medios de comunicación, y por eso ya se habla de que el acceso a Internet forma parte de un derecho humano, así como el acceso al agua.
¿Ok? Otra cosa que plantea el autor aquí, han creado las condiciones tecnológicas y económicas para un reencuentro de las prácticas comunicativas audiovisuales y textuales. Exactamente, es decir, por eso en el caso nuestro, por ejemplo, el caso que tenemos en nuestra escuela, cuando tú hablas de que me gradué mención audiovisual o mención periodismo, eso cada día tiene menos sentido. ¿Ok? Porque tiene menos sentido, porque, es decir, antes al comunicador que se graduaba en prensa, se le veía, bueno, prensa, eso tiene que ver con escribir artículos. Y el audiovisualista es, bueno, produce. Ese mundo, esos mundos ya están encontrados. Es decir, en este momento un comunicador social que se dedique al tema, su, su lado vaya más por el periodismo, que no sepa integrar lo escrito con lo audiovisual, no solamente lo audiovisual que él produzca, o sea, porque además ya tú no necesitas una, digamos, una parafernalia tecnológica para poderte comunicar, simplemente agarras tu teléfono y hay teléfonos que tienen una calidad tecnológica visual extraordinaria para poder hacer una entrevista, para poder captar una noticia, un evento, etcétera, sino además porque cuando tú produces información, puedes integrarlo, ¿verdad? Puedes integrarlo con estos productos audiovisuales que han hecho otros y que te bajas de las redes, te bajas de YouTube, etcétera. Entonces, ese mundo, ese mundo está cada vez más integrado. Y por último dice algo importante, han culminado el proceso socioeconómico que vincula la información para la comunicación con todos los otros usos no comunicativos de la información. Esto también es muy importante. Es decir, antes los medios de comunicación eran para comunicar y su vínculo con el mundo, con el resto del mundo tenía más que ver con el tema de la publicidad. Entonces, para anunciar una red de supermercados o una marca de ropa, etcétera, etcétera. Ahora, tú vives, trabajas, investigas utilizando estas plataformas comunicacionales. Creo que todo lo que nos ha pasado en los últimos 2 años ha demostrado eso. Lo que nos está ocurriendo aquí, pues estamos teniendo una clase a través de una plataforma, a través de unos mecanismos nuevos que eran impensables hace 2 años atrás. Perdón. Entonces, esa fusión completa de todos los aspectos de la vida de la persona, los aspectos emocionales, sentimentales, íntimos, recreativos, laborales, religiosos. Hay mucha gente de diferentes religiones que se ha montado sobre el tema de estas plataformas para seguir poniendo en práctica su fe, el arte, la cultura en general. Entonces estamos ante un fenómeno, como dice este autor, radicalmente nuevo. Bueno, eso era lo que quería citar, que me parece que es importante de este autor. ¿Cómo vamos de tiempo con esta sesión? ¿Cómo vamos de tiempo, William? Hello, William, o quien sea. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que hasta ahora no dice cuánto tiempo queda. Sí, ya veo. Ok. Vamos bien. Pero sea un poco más explícito, William, porque imagínate, bien significa 1 hora o 10 minutos. Ah, no dice nada aún. Ah, ok, ya entendí, gracias. Ajá, aquí no entendí esto. Nazaret dice, se robaron el Hotel Humboldt para sus engaños. Bueno, Profe, esto es con un eso me arma de doble refiero filo. a lo de apropiarse de los espacios públicos y privados y todo eso. Ah, sí. Bueno, esa es otra de las cosas que
Me faltó decir sobre el tema de el Varina. Es decir, aquí pueden pasar varias cosas. Bueno, primero, que esta figura que no existe en la Constitución venezolana le nombren un protector, es decir, un sobregobernador elegido a dedo desde Miraflores, que ya ha pasado en otros estados donde ha ganado la oposición. La otra es que le desmantelen toda la infraestructura de la gobernación, como ya ha pasado antes, o sea que literalmente, no estoy exagerando, se roban hasta las posetas de la gobernación, como también pasó con la alcaldía mayor cuando ganó Ledesma. Y también está el tema del ahogo financiero, es decir, que no le llegue el presupuesto que le corresponde a ese estado. Y por último, que le quiten competencia. Es lo que le pasó recientemente a Manuel Rosales, que ganó Zulia, pero le quitaron la administración del puerto, del puerto, le quitaron la administración del puente sobre el lago, como una manera de invalidar el voto. Es decir, ok, tienes un gobernador, pero ese gobernador tiene menos competencia, ese gobernador tiene menos dinero, le hemos quitado funciones y además le hemos nombrado encima, a dedo, a un tipo que haga cosas que él debería hacer, ¿no? Eso es parte de... Ok, Profe, permiso, bueno, disculpe rapidito. sí, Una rapidito, pregunta. despacito, como quieran. Entonces, ¿eso no sería como una especie de artimaña para hacer ver a Manuel Rosales, en este caso, como un incompetente? Eh, eh, es generar desesperanza aprendida en el ciudadano. ¿Ok? Es decir, yo voté, hice todo un esfuerzo, tal, y logramos porque recuerden que el Zulia, al igual que Barinas, es de los estados más castigados del país, donde más trabajo y más sufrimiento han pasado, así como el estado Lara, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? La gente obstinada hace un gran esfuerzo, no sé qué, se siente eufórica porque logró ganar una elección y poner a otra persona. En este caso, a Manuel Rosales, que me consta, la gente puede tener diferencias políticas con Manuel Rosales, pero verá que en su momento fue alcalde hace muchos años, y me consta porque siendo él alcalde y después gobernador, por razones laborales, a mí me tocó hacer unas investigaciones en el estado Zulia, en esa época, y efectivamente pude constatar, o sea, lo pude ver yo como parte de las investigaciones que estaba haciendo para el Ministerio de Desarrollo Social de esa época, y para el PNUD, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pude constatar que oye, hizo un trabajo estupendo, extraordinario. Y hubo todo un florecimiento del estado Zulia, que bien se lo merece, porque es un estado muy completo, o era. O sea, la gente asocia al estado Zulia solo con el petróleo, pero no solo es un estado petrolero, es un gran estado agrícola, es uno de los grandes productores agrícolas de Venezuela, tanto a nivel de frutas, hortalizas, pero también en materia de ganadería. Es un estado muy importante en materia académica. O sea, la Universidad del Zulia es una universidad que tiene grandes logros. En materia comercial es muy importante. Entonces, es un estado muy completo. Y entonces, bueno, la gente logró sacarse de encima a esos personajes siniestros y tienen a Rosales. Entonces se hacen la ilusión, oye, el Rosales es aquel que tuvimos antes, que lo hizo muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Le quitan la autoridad sobre el puente, le quitan la autoridad sobre puertos, le quitan la autoridad sobre, le quitan competencia. Así porque me salió, no voy a decir de dónde le salió, quitarle competencia. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, crear o promover en el elector desesperanza aprendida. Entonces ahora tengo un gobernador que puede hacer mucho menos de lo que hacía antes y además se quedaron con unas competencias que ellos no van a atender. Entonces, bueno, eso es parte de la lógica totalitaria. Causar el mayor dolor posible a la población,
crear la sensación de que no hay salida, de que nada tiene arreglo. Eso es parte de, bueno, de la patología de estos personajes. ¿Ok? Bien. Entonces, esto era un comentario a partir de del comentario que hizo esta amiga y lo que me quedaba pendiente sobre el estado varina. Bueno, ahora sí nos debe quedar menos tiempo. Un comentario muy importante que quería consultarle. El examen, el segundo parcial. Hacemos un examen escrito otra vez. ¿Qué opinión tienen? Me gustaría escucharlo. Voy a hacer un breve lapso aquí, un breve paréntesis. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? Hacemos examen escrito con la salvedad, repito, sí, presencial, Roselena. ¿Por qué no puede ser virtual? Porque no hay manera, lamentablemente, no todos los estudiantes son iguales, pero un número importante, esto se aprovecha de la situación para aplicar conductas inapropiadas en términos de examen. Sí, sería presencial. Entonces, con la salvedad, repito, con la salvedad, esto está quedando grabado, con la salvedad, igual que la vez anterior, que si un estudiante, por la razón que sea, no, profesor, es que yo estoy en mi casa en Maracaibo, hablando del estado Zulia. Bueno, obviamente no hay problema, le hacemos el examen oral, como de hecho fue así. ¿Ok? Profe, ¿no puede ser por M7? No puede ser por M7 porque mi experiencia es que los estudiantes se aprovechan de la situación para cometer irregularidades. Tristemente es así. Yo la verdad, Si profe, usted, pensaba que, o sea, pensaba que iba a pasar el examen así oral. Me sentía como que súper emocionada porque, ¿sabes? Había estudiado demasiado, pero tenía tanto contenido en la cabeza que al final se me volvió todo un 8. Entonces, no sé, siento que escrito podría salir mejor. Yo que hablo más que un loro, pero me fue súper mal en el primer examen. sí. Bueno, pero fíjate, ajá, esa es la opinión de Francisco. Ajá, ya respondí lo de M7. Pero fíjate, hay dos cosas importantes. Francisco Pérez, además siento que tendré más tiempo para pensar la respuesta. Obviamente, claro, obviamente. Y tienes más preguntas, además. O sea, te puedes defender mejor. A ver, ¿qué iba a decir? En respuesta a Nazaret, el problema no es que tenías mucha información. ¿Ok? Tú eres una persona joven, eres una persona inteligente y puedes tener toda la información que quieras en tu cerebro. Toda. Esto no es demagogia. Tú puedes tener toda la información que quieras en tu cerebro. Toda. El cerebro hay una cosa que se llama neuroplastia. La neuroplastia es la capacidad del cerebro de automodificarse y además de crear capacidades. O sea, todo ser humano, incluyendo Maduro, nacen con 100.000 millones de neuronas. Échenle pichón. Ahora, las 100.000 millones de neuronas no sirven para nada, son como unas caraotas. Como si usted estuviera el cerebro lleno de caraotas. ¿Ok? Por eso hay gente que usted la sacude y la cabeza le suena. Pues son como unas maracas vivientes. Entonces, hay una cosa que cualquiera de ustedes seguramente vio en bachillerato, en algún momento en alguna clase de psicología, se llaman sinapsis. Las sinapsis son las conexiones neuronales que van de una neurona a otra y eso es realmente lo que me permite pensar. Entonces, a medida que usted lee más, si usted lee más, tiene más sinapsis. Si estudia más, tiene más sinapsis. Si usted en vez de escuchar a Daddy Yankee, escucha las variaciones Goldberg de Bach, tiene más sinapsis. ¿Ok? Y así sucesivamente. Su cerebro es ilimitado. Y mucho más cuando usted tiene 20 y algo años de edad, que es la edad de todos ustedes. Gracias, Daniel. Entonces, no busquen explicaciones porque esas explicaciones falsas, es decir, lo que probablemente te pasó es que no tenías suficientemente estructurado
tus lecturas para poderlas procesar. ¿Ok? Esto es muy importante, porque si utilizamos la primera explicación, lo que te pasó en el oral también te puede pasar en el escrito o en cualquier otra modalidad que ocurra. Entonces, como digo, ahí les dejo la inquietud, a ver si les parece que lo hagamos presencial, escrito, además nos vemos las caras, bueno, por lo menos vieron la mía y yo me quité el tapabocas, y bueno, creo que me parece que la experiencia fue buena. Ahora, repito, si una persona se prepara bien, y cuando digo preparar bien, no estoy diciendo que es que usted no estudió, no se trata de estudiar, por supuesto tiene que estudiar, pero si no se estructura adecuadamente la información, los consejos que yo me he cansado de darles, hagan mapas mentales, relacionen lo que están viendo en la clase con los diferentes capítulos, conecten la información, procesenla, entonces su éxito a su capacidad de éxito. Por eso fíjense que hay gente que salió bien en el oral y también salió bien en el escrito. ¿Ok? Rosalena dice que se cayó su conexión. Bueno, tranquila, no te preocupes. Daniela pregunta, ¿serían como unas 10 preguntas? Sí, más o menos. 10 preguntas, pueden ser 10, 12, dependiendo del material también, ¿no? También depende del material. Bueno, si les parece, hacemos un receso y recuerden, la semana que viene tenemos examen y la de arriba tenemos un foro para hablar del libro, pero todavía tienen tiempo de leer el libro de Rangel, que es muy importante, ¿ok? Eso sería Ahora, lo único que nos queda, profe. sí, exactamente. Ya, Roselena, si te parece, déjame ver, después reviso con calma, porque me preguntaste, son los capítulos tales y tales. Déjame revisarlo con calma y te confirmo. ¿Ok? Si les parece, vamos a hacer entonces un corte y volvemos en unos minutos. Vale, profe. Ya va, que alguien preguntó algo. Ah, ok. Ya voy. Chao.